a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar. Gracias también por sus comentarios y por favor, no olvide darle me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos sin prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Verdadero y falso ecumenismo. Es un tema del padre Lucas Prados. Pregunta: ¿qué es el ecumenismo? Respuesta: es el movimiento teológico que tiende a unir a toda la humanidad bajo una misma y verdadera religión. Pregunta: ¿se puede hablar de un verdadero y de un falso ecumenismo? Respuesta: sí. Un verdadero ecumenismo es aquel que tiende a unir a todos los hombres siguiendo el único y verdadero mensaje de Cristo, el único Redentor y de la única Iglesia por él fundada. El mismo Jesucristo nos da la pista. Y cito: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. San Juan capítulo 10, versículo 16. Pregunta: ¿qué ecumenismo puede ser considerado como erróneo o falso? Respuesta: aquel que apareció principalmente después del Concilio Vaticano II. En él se tiende a buscar la unidad de todas las religiones, pero a costa de ceder cada una un poco. Para llegar a ello habría que, primer punto, renunciar a las diferencias entre las religiones con el fin de buscar solo algunas de las verdades aceptadas por todos, o al menos por una mayoría. Dado que eso reduciría el número de las verdades aceptadas a prácticamente nada, entonces habría que dar un segundo paso, que es buscar formulaciones genéricas comunes, aunque luego cada una las interpretará de modo diferente. Por ejemplo, en el ofertorio de la misa católica, del Novus Ordo, es decir, la nueva misa, se dice: Él será para nosotros pan de vida. Este para nosotros hace que una realidad objetiva, como es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pueda ser interpretada en un sentido subjetivo. Entre comillas, para mí será pan de vida. Para otro puede ser otra cosa diferente. Dicho de otro modo, esta frase puede ser igualmente aceptada por un católico que la entenderá en sentido de presencia real de Cristo en la Eucaristía, como por un protestante que la entenderá en sentido subjetivo.
Para mí, el pan eucarístico sigue siendo pan. No ha habido ninguna transustanciación. Así pues, con una misma formulación se habría, entre comillas, unido a las dos confesiones, la católica y la protestante, en este punto concreto. En realidad, no habría ninguna unión, pues cada una estaría interpretando la frase con un sentido diferente. No habría unión real de credo, sino solo de formulación. A eso nunca se le puede llamar verdadero ecumenismo. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real, independientemente de mi fe o de lo que yo piense que es. Quien hace que Cristo esté presente en la Eucaristía son las palabras dichas por el sacerdote en el momento de la consagración de la misa y no mi fe. Por lo que, para evitar confusiones, habría que decir, Él será pan de vida, eliminando el para nosotros. Las consecuencias de todo ello serían las siguientes. Primero, tendríamos que renunciar a muchas verdades enseñadas por Jesucristo y luego creídas y defendidas por la Iglesia Católica, como el sacerdocio, sacramentos y la Santísima Virgen María. Segundo punto, sería reconocer que no existe la verdad, sino que más bien existiría mi verdad, la cual sería la que cada uno se fabricara según sus propios criterios. Es decir, caeríamos en el más burdo de los subjetivismos. Punto número 3. Al mismo tiempo, esta corriente ecumenista, que empezó prácticamente después del Vaticano II, estaría causando una grave confusión entre los fieles. Para unos, todo se reduciría a que lo mismo daría una religión que otra, con tal de que uno fuera fiel a ella. Llegaría un momento en que, si todo da lo mismo, lo mejor sería fabricarse cada uno su propia religión. En otras palabras, destronar a Dios y ponerse el hombre en su lugar, ¿no les recuerda esto a la tentación del paraíso? Habiendo buscado salvar a todos los hombres, pero por caminos diferentes a los de Cristo, lo que habríamos conseguido sería condenarlos a todos. Es curioso el tremendo auge que están teniendo las religiones aconfesionales en el mundo protestante. Punto número 4. Decir que todas las religiones son verdaderas es lo mismo que decir que todas las religiones son falsas. Y ello ha llevado a muchas personas al indiferentismo y al ateísmo, es decir, a una apostasía universal. Punto número 5. Al mismo tiempo, si aceptamos que cualquier persona puede fundar una nueva religión, sería como decir que Cristo no es el único redentor. En otras palabras, que podríamos haber sido redimidos sin Cristo. Y recordemos las palabras que San Pablo nos transmitió. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pregunta: ¿cuál sería el correcto ecumenismo? Respuesta: aquel que ya nos propuso Jesucristo en San Juan capítulo 17, versículos 20 al 26. Y cito: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Toda la humanidad, siguiendo al verdadero y único Dios en una Trinidad de personas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, como fue revelado por Jesucristo, el fundador de la verdadera Iglesia, la Iglesia Católica. ¿Qué se entiende con el nombre de la Iglesia de Cristo? Pregunta: ¿qué es la Iglesia de Cristo? Respuesta: es la Iglesia fundada por Jesucristo y entregada a los 12 apóstoles y sucesores, es decir, la Iglesia Católica. Pregunta: ¿por qué se usa a veces ese vocablo, Iglesia de Cristo, para referirse también a iglesias que no son la misma Iglesia Católica? Respuesta: desgraciadamente, debido a un ecumenismo mal entendido que está circulando entre teólogos y eclesiásticos de renombre, se llama Iglesia de Cristo a cualquier iglesia que reconoce a Cristo como Salvador. Por ejemplo, iglesias pentecostales, bautistas, tal como habíamos dicho más arriba cuando hablábamos del ecumenismo. Hay una tendencia actual a usar los mismos términos para expresar contenidos totalmente diferentes. El término Iglesia de Cristo para un católico es sinónimo de Iglesia Católica, pero para un protestante también su iglesia sería de Cristo, pues aceptan a Cristo como su Salvador, aunque luego rechacen muchas de sus enseñanzas y sacramentos. Pregunta: ¿por qué hoy día se habla más de la Iglesia de Cristo que de la Iglesia Católica? Respuesta: por la tendencia ecumenista a borrar las diferencias entre las diferentes iglesias. Aunque ello produzca malentendido, confusión e indiferentismo. Esta forma de hablar está extendiendo la idea de que cualquier iglesia es capaz de salvarnos. En otras palabras, que todas las iglesias son verdaderas, aunque unas más que otras. Todo ha quedado reducido a decir que en la Iglesia Católica hay una mayor participación en la Iglesia de Cristo, mientras que las demás iglesias también forman parte de esa Iglesia de Cristo, aunque con menos participación, pues no poseen la totalidad de la verdad. Pregunta: ¿qué es mejor, usar el término Iglesia de Cristo o el de Iglesia Católica? Es mejor usar el término, entre comillas, Iglesia Católica, porque evita la confusión y el indiferentismo. Por otro lado, el término es mucho más preciso y evita la idea de creer que todas las iglesias nos pueden conducir a la salvación. Indirectamente, ese modo de hablar está llevando a la idea de que no es necesaria la conversión a la Iglesia Católica. Es decir, uno puede seguir en su propia iglesia, ya que sería igualmente salvado. Y eso es absolutamente erróneo. Si eso fuera verdadero, entonces, ¿para qué servirían los sacramentos que los católicos tenemos y que son rechazados abiertamente, muchos de ellos, por los protestantes? Ese es solo un ejemplo. Pregunta: si eso es así, ¿por qué se usa más el término Iglesia de Cristo, que es menos adecuado? Respuesta: habría que preguntarle a quienes lo usan. Pero juzgando por los resultados, parece que hay una intención indirecta de unir a todos los creyentes, aunque al final no haya una sola fe, sino que cada uno la interprete según su gusto. Y la verdad, eso no es lo que nos enseñó Jesucristo ni San Pablo. Recordemos, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Pregunta: si eso es así,
¿por qué sigue usando por aquellos que tendrían que evitar la confusión y la duda el término Iglesia de Cristo? Respuesta: porque lo que buscan es la unidad de las iglesias, a pesar de que ello esté producido y produciendo también una profunda confusión. Por otro lado, hay un problema filosófico de fondo. Se ha relativizado el concepto de verdad. Para estas personas que buscan la unidad a toda costa, ya no existe la verdad, sino verdades. ¿Ahora entiende? Que son subjetivas y que cada uno interpreta como cree que es mejor. Este es el resultado de haber abandonado la filosofía realista de Santo Tomás de Aquino, siempre recomendado por la Iglesia, y haber caído en una filosofía totalmente idealista y subjetivista, donde el concepto de verdad objetiva no existe. Esa es la razón por la cual se habla ahora tanto de mi verdad, en lugar de la verdad. Y cada día se eluda de hablar de los dogmas católicos, para hablar de la parte de verdad que tienen los protestantes.